él es el que siempre, desde mucho antes de llegar a la presidencia, defiende el valor de la democracia. Él decía, con la democracia se come, se cura y se educa, y se burlaban algunos de esa frase que utilizaban en sus discursos. Vamos a establecer definitivamente en la Argentina la democracia que los argentinos queremos. Fue el único político que, teniendo chances para gobernar, participó de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El juicio de las juntas es la piedra fundamental de la democracia argentina. Tenía clara idea de lo que eran los derechos humanos, ¿no? Y la construcción democrática. Luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. En diciembre de 1975, 3 meses antes del golpe militar, se creó la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Su prioridad fue la lucha por la vida y la libertad en aquellos tiempos democráticos en que imperaba la violencia parapolicial de la AAA. Raúl Alfonsín formó parte de esa asociación civil desde la primera hora. Incluso antes, en su condición de abogado, presentó gratuitamente habeas corpus en favor de los detenidos. Vamos a vivir en libertad, de eso no quepa duda, como tampoco debe caber duda de que esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar justicia. Alfonsín, ya antes de asumir la presidencia, en el año 75, nosotros le invitamos a integrar la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Pero muy poca gente fuera de las víctimas se dedicaba a la defensa de los derechos humanos. Y Alfonsín lo hizo y mucho. Él no tenía ningún familiar desaparecido ni preso, estaba corriendo el mismo riesgo que yo, que estaba pidiendo por mi hijo. Hablar con los diversos gobiernos para tratar de liberar personas, de cuidar personas, y él mismo fue, digamos, víctima de ataques o de amenazas, pero él era muy valeroso, digamos, era un hombre corajudo, en algún momento incluso llevó arma, digamos, y esa fundación del tema de los derechos humanos desde la casi nada, porque casi nadie se dedicaba, digamos, eran, te repito, algún dirigente socialista, algún maestro. Había gente que no tenía un interés particular y estaba ahí por una convicción. Los argentinos hemos aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder. Apenas 3 días después de haber asumido la presidencia, Raúl Alfonsín decretó someter a juicio a la Junta Militar por las atrocidades cometidas desde 1976 hasta después de la Guerra de Malvinas. Ustedes saben, sin duda, conocen, que existen tensiones originadas o agudizadas por el proceso a las juntas militares. Pero sobre esto también quiero decirles mi pensamiento. Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que, de acuerdo a mi opinión, terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional. El juicio de las juntas es la piedra fundamental de la democracia argentina. La creó Alfonsín, la propuso Alfonsín en la campaña electoral, la votó
el 52% de la gente, pero muy importante, Alfonsín propuso al Congreso que el Congreso declare nula la autoamnistía militar y el Congreso aprobó esa nulidad por unanimidad. El propósito central de Alfonsín era lograr una democracia para 100 años, van 40, va teniendo éxito, pero se sabía que no podía haber una democracia que evitara que los golpes militares continuaran si no había un castigo a los golpes. Nunca se había castigado a los golpistas militares. Entonces, Alfonsín no solamente fue el padre de la criatura, es el padre de la democracia argentina, porque Alfonsín fue el que hizo que todos los partidos políticos tomaran la idea de que la muerte no puede ser una estrategia política. Hubo presidentes elegidos que terminaron presos, Irigoyen en el 30, Frondizi en el 62, Isabel Martínez en el 76, pero nunca ningún general había ido preso. Bueno, meter preso a los generales fue una decisión clave y creo que además fue una decisión no solo para la Argentina, irradió sobre toda América Latina, donde no hubo más golpes militares, y hubo al revés, un montón de procesos democratizadores. Generó un antecedente jurídico internacional muy significativo. Los juicios se realizaron a través de la justicia ordinaria, es decir, la justicia federal que juzgó los crímenes de lesa humanidad. Miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los había secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes. Con dolor, hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el presidente constitucional de la República. Esa labor fue muy ardua, porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas, después de muchos años de producidos los hechos, cuando se habían borrado deliberadamente todos los rastros. Servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror. Entregar, señor presidente, el informe. El 22 de abril de 1985 comenzó aquel juicio histórico que permitió escuchar las voces de aquellas personas que fueron víctimas de las atrocidades de la dictadura. Me subieron al auto y salimos de la comisaría Quinta. Delante iban 2 personas de civil, el auto era un patrullero, yo lo vi. Yo iba acostada en el auto, vendada, los ojos vendados y con las manos atadas atrás. Me dediqué absolutamente todo el tiempo que duró el viaje a decirles que yo me iba en libertad, que a mí me habían dicho que me largaban, que me llevaran a un hospital. Ellos me dijeron que me llevaban a un hospital. Les decía que estaba por nacer mi criatura, que no podía aguantar más, que pararan, que era inminente, no era mi primer hijo, yo sabía que estaba por nacer. Yo no sé ni cómo alcancé a sacarme la ropa interior para que naciera, realmente ni lo recuerdo. Les grité, íbamos a toda velocidad por la ruta que une La Plata con Buenos Aires. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité, ya nace, yo no aguanto más. Y efectivamente, nació mi beba. Quedó colgando del cordón, se cayó del asiento, estaba en el piso. Yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo. No me la alcanzaron y seguimos camino. Habían pasado 3 minutos. Mi beba lloraba. Yo seguía con las manos atrás. Yo seguía con los ojos vendados. No me la querían dar. Señor presidente, ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Alfonsín decidió que iba a investigar a los militares, pero la política judicial la hicimos los fiscales y los jueces. Alfonsín no se metió en la investigación. La investigación la hizo en 7 meses en la CONADEP.
brillante. Y los héroes son los testigos. El juicio concluyó en diciembre de 1985 con las condenas de Jorge Videla, Emilio Macera, Roberto Viola, Armando Lambruschini y Orlando Agosti. Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad, salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Personal policial, desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Eso no hubiera sido posible si no hubiera habido una decisión ciudadana colectiva. Siempre hay minorías, ¿no? Pero la mayoría, la inmensa mayoría, estaba dispuesta a defender la democracia y a cuidarla de las amenazas que representaba la pretensión de los militares de que no se juzgara a nadie. Luego muchos otros países replicaron esa idea. El juicio de las juntas tiene un impacto que es muy importante en la Argentina. Alfonsín prometió va a servir para terminar con 50 años de dictaduras. Desde 1930 a 1985, ningún gobierno democrático terminó su mandato. Hubo un golpe de Estado siempre. Terminó, justamente, el juicio de las juntas terminó con esa historia. Desde un comienzo, Alfonsín aspiraba a una democracia moderna. Durante su mandato se sancionaron las leyes de divorcio y de patria potestad. Inició un proceso de integración económica con Brasil, Uruguay y Paraguay y que luego fue el origen del Mercosur. Y firmó el Tratado de Paz con Chile en 1984 que fijó el límite entre los dos países desde el canal de Beagle hasta el pasaje de Drake. Bajo esas mismas premisas, no logró la reorganización del sistema sindical, ya que la llamada Ley Mucci fue rechazada en el Senado por la mayoría justicialista. Y tampoco llegó a buen puerto la idea de trasladar la capital del país a Viedma. Creo que el principal error fue el voluntarismo de Alfonsín, de tratar de que todo el mundo estuviera mejor en más rápido tiempo y de llevar la democracia a todas partes, más allá de las condiciones, es decir, democratizar los sindicatos, el mundo empresario, las universidades, la iglesia, las relaciones familiares. La modernización de la sociedad argentina. Pensemos que se sancionaron leyes extraordinariamente importantes, como por ejemplo la patria potestad compartida o la ley de divorcio vincular. Eran cosas que hacían a la vida cotidiana de las familias argentinas y se consiguieron ahí a un costo muy alto. El Tratado de Paz y Amistad con Chile, que terminó con la posibilidad de la guerra, a la cual estuvimos a horas de poder tener con un país vecino y hermano. Alfonsín siempre tuvo la pasión de buscar el acuerdo y nunca desacreditar a los demás, polemizaba. Yo creo que hubo una gran torpeza de muchos sectores que hubieran ganado en distintas áreas de la vida, industriales, el prestigio de las Fuerzas Armadas, el de los sindicatos, que hubieran acompañado, y en realidad Alfonsín, a pesar de todos sus intentos, tuvo que enfrentar a casi todos, casi todo el tiempo. Bueno, apoyamos algunos proyectos que hizo Alfonsín, el traslado de la capital federal a Viedma,
que gran parte del justicialismo no quería. Pensá un poquito si hubiéramos cambiado la capital entonces. Yo creo que él la vio y muchos de los que estábamos cerca de él no nos dimos cuenta. A 4 décadas del inicio de la gestión de Raúl Alfonsín, una mirada retrospectiva permite revalorizar su esfuerzo por consolidar la democracia y modernizarla. Y que consiguió finalmente algo que nunca había sucedido en todo el siglo XX. Y es que un presidente surgido de la voluntad popular, de una fracción política distinta a la del gobierno, asumiera en Argentina. Eso no había pasado en todo el siglo. Con este marco recibimos al presidente de los argentinos, doctor Carlos Saúl Menem. El doctor Saúl